Me voy, como te anuncié, con nuestros invitados, a ver si podemos traducir todo lo que significa, porque hablar de economía es tan complejo, ¿no es cierto? Gustavo Lázaro y Agustín Datelis, gracias por estar, ¿eh? Gracias Buenas a vos. noches. ¿Quién empieza? ¿Quién me traduce todo esto? Porque la cosa es no hablar en difícil, ¿no? Porque si hablamos del atlete, el fondo, lo que nos prestan, los encajes, las tasas, el dólar, la gente, como le decía recién Dani Descano, que decía, papá, bájame la comida. Sí. Bueno, eso es uno de los grandes problemas en Argentina, el traslado a precios que está teniendo esta devaluación, lo que está pasando con el dólar en la Argentina, lo de la última semana que fue un bochorno, y lo que está pasando hoy también, hoy después del mensaje del presidente, después de que el ministro de Economía habló a la mañana y todo lo que se dijo, el dólar en una jornada con muy pocas operaciones en relación a lo normal, porque era feriado en Estados Unidos y eso cambia el panorama. Igual subió bastante y después terminó no tan arriba porque el Banco Central Pero hubo que vender dólares también. Claro, tiene esta costumbre de que 14.57, 3 minutos Ahora, ¿cómo antes que se hace cierre el cuando hay mercado? feriado allá? ¿Te atienden igual en el fondo? Porque el gobierno tiene que llamar todos los días para pedir autorización para vender dinero. Sí, está ¿Con el todo feriado y tipo todo le atendieron? desesperado. Parece que sí, porque la situación es límite y tenían que marcar un precio más abajo, salieron a vender 100 millones de dólares. La clave va a estar mañana, pero te decía en relación a los precios y los precios de los alimentos que nos está mirando. Lo que está pasando con el dólar, incontenible, y este movimiento de suba, tiene traslado a precios. Siempre tiene traslado a precios en Argentina por la estructura productiva que tiene la Argentina, los insumos importados, etc. En el caso de los alimentos, el traslado de precios está siendo mayor que en el conjunto de precios de la economía. Si vos tomás la evolución de lo que subieron los alimentos en el último año, vas a encontrar que crecen por arriba de lo que se llama el nivel general de precios, el promedio, el conjunto de precios de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que a los sectores de menores ingresos les afecta mucho más fuertemente esto. ¿Por qué? Primero porque la inflación este año, vos recién hablabas de que el gobierno dejó trascender algo de lo cual después parece que se filtró y no quisieron. Ese documento privado de 42% de inflación. No, dijo que era un documento privado. Claro, dijo estábamos haciendo muchos números. Y que no podía hacer comentarios al respecto. Claro, pero se filtró ese 42%. Así Yo te digo, lamentablemente, quien nos está mirando, pero las cosas como son, ese 42% se queda cortísimo. Este año ¿Es corto el 42%? Sí, apuntamos a una inflación más cerca de 50 que de 40 puntos en este momento y vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Gustavo, ¿coincide? Mirá, va a ser alta, no tengo el dato de cuánto, sé que estamos en el medio del entrechocar de las olas. Creo que más que problemas con el dólar, los argentinos tenemos problemas con el peso. Hoy es un día para mí muy triste porque vemos un capítulo más de la voracidad fiscal. El Estado tiene un problema, se da vuelta, agarra al sector privado y le baja la caña. Lo hace con exportadores y creemos que no te toca, lo hace con las retenciones a la industria, a la medida, a los servicios. Creemos que a nosotros no nos toca, pero sí nos toca, porque la economía es un sistema de vasos comunicantes. Entonces, de alguna manera nos va a afectar. Y tenemos un problema con el peso porque Argentina volvió a destruir un signo monetario. Todavía no estamos para cambiar la moneda, pero la realidad es que un billete de 10 pesos es una moneda de un cuarto centavo de dólar. O sea, volvimos a destruir otra moneda. Los argentinos, algunas de las personas que habías entrevistado, que pasaron los spots, decía, ¿cómo puede ser que pensemos en dólares? No, yo hago la pregunta al revés. ¿Cómo pretenden que pensemos en pesos? Si desde que crearon el Banco Central, los políticos no pararon de denigrar el valor del peso. Entonces, los argentinos se refugian en el dólar porque es la moneda más confiable a la cual pueden acceder, porque teniendo sus tenencias en pesos, sabemos que el Estado las va a saquear a través del impuesto inflacionario. Ustedes escucharon, supongo, al presidente hoy sí. temprano. Digo, no hubo en sus palabras ni hacerse cargo de ninguna de las medidas que ha tomado en los últimos tiempos. La culpa es de todos, menos de él. Y además no ha dado señales ni de crecimiento, ni de producción, ni de generación de empleo. Digo, ¿cómo se va a recuperar un país si no se habla de eso? Porque en la Argentina el Estado es una religión y hoy ¿Qué quiere decir eso? Que es una religión, no se toca. Tiene preceptos, tiene igual que una religión. Tiene mandamientos, preceptos, liturgia, no se toca. Todo lo que se toca es el sector privado. Hoy tenemos un déficit fiscal y no tienen mejor idea que darle el cañazo al sector privado de vuelta. Pero cuando dice no se toca al Estado, ¿qué quiere decir, digamos? Que no se toca ninguna función, que no se toca nada. Vos fíjate que estamos en un problema de déficit fiscal y la Ciudad de Buenos Aires va a hacer una carrera de corre verde, una pavada de ese estilo. Pero el problema no es que no se toque el Estado. Permiso, voy acá en un dato, me parece interesante. Digo, el tema me parece que no es que se toque o no el Estado respecto de si es grande o chico. Cuando vos tenés decisiones desde el Estado, que se le perdona una deuda en el marco de este problema que tiene Argentina, pero es con pan por 70 millones de dólares. Me parece que los problemas son estos. Sí, también tenés empresarios que se pegan al Estado y se convierten en cortesanos. También tenés bancos que se convierten en agentes financieros del Estado. Vos vas a un banco y en realidad es una caja de recaudación. Vas a un supermercado
Y es lo mismo, los precios de los supermercados que se queja el compañero de Atelis, porque tú te digas compañero y yo soy... Me sorprendió cuando llegué y me dijo compañero, digo, ¿cómo compañero? Siempre discutimos. El compañero de Atelis, en realidad tiene adentro 45% de impuestos porque los supermercados se encargan de ser cajas de recaudación. La AFIP atiende 5 días por semana, los supermercados te atienden 7 días por semana. Y te clavan todos los impuestos que a papá Estado se le ocurre. Y te digo, cuando digo que no se toca el Estado, te quiero decir es, todos los presupuestos son flexibles. El gasto tuyo puede bajar con impuesto inflacionario, con retenciones, con lo que sea. El gasto de él, el gasto mío. El gasto público no. El gasto de la política, no. Nosotros, si al final es insignificante bajar 4 o 5 gastos. ¿Pero qué se entiende por gasto público? Definamos esto porque si no se entiende. Parece que se la llevan los políticos. Paliza, claro, no hay problema. Marcar una cosa, porque acá tenemos obviamente una diferencia de diagnóstico profunda, que es que yo al contrario veo aparte no soy religioso. Veo con malos ojos, digo, él ve con malos ojos lo que se anunció hoy por el lado de los ingresos, y yo esa es la parte que me parece positiva y donde el gobierno hasta se queda corto. Me parece que no haber anunciado modificaciones en impuestos a bienes personales, el impuesto a las ganancias, digo, acá hay un tema distributivo. Hay sectores en Argentina que ganaron y mucho como consecuencia de estas políticas económicas, mientras hay una gran mayoría de la sociedad que pagó el costo de esta situación. Ahora, si vos en este contexto recesivo se cometieron muchos errores, la economía hoy está en una recesión, está cayendo por un tobogán, no se ve el piso, la caída en la actividad es dramática. Hoy la Cámara Argentina de la Mediana Empresa publicó el dato de ventas minoristas, 8% de caída, veníamos de un 5,8%. Es dramático lo que está ocurriendo. Si vos a una economía que cae la actividad económica, que pierde empleo, que deprime el mercado interno, le sumás una política de ajuste, eso termina siendo más contractivo. No hay políticas de ajuste que sea expansiva. Si vos recortás por el lado del gasto, si vos echás como pretende hoy el gobierno no sé qué cantidad de empleados públicos, porque atrás de esta idea de que los ministerios pasen a ser secretarías, está el despido de un montón de empleados públicos. Se habla de 7.700. Por eso, si no solo el cambio de nombre no implicaría nada. La señal que necesitan los acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional, es esa señal de ajuste, esa señal de achicamiento del Estado, esa señal de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, baja de los salarios. Pero por eso hay que definir qué es el gasto público, porque si no parece que una cosita y ya te digo, hay que atender al más vulnerable. El ¿Cómo gasto hacemos? público hoy tiene un componente que está indexado, que es el 60% del gasto, el componente previsional, las jubilaciones, que está atado a la inflación y a los salarios, o sea que crece un poco más bajo, pobres los jubilados van perdiendo poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo, pero igual está indexado. Hay un 40% del gasto que es donde el gobierno va a echar mano para recortar. Ahora, ¿qué es eso en concreto? Recortes en salud, menos servicios en los hospitales, recortes en educación. Tenemos 57 universidades nacionales paradas, los docentes protestando porque el poder adquisitivo, según lo que le ofrecen en paritaria, no va a compensar ni un tercio. Pero déjame preguntarle a Gustavo si lo que él pretende es que eso deje de estar. Siempre te corren, es inflexible, social. Yo lo que comenta el amigo de Atelis lo vivo en carne propia. Compañero. Ya me lo empezamos a pelear. Lo vivo en carne propia. Yo tengo una pyme y sufro la caída de ventas, sufro la restricción del mercado, sufro lo que es día a día tratar de conservar en mi plantel de gente. Armamos un plantel extraordinario. Bueno, pues hay que darle plata a la gente de bolsillo para que pueda consumir. Soy orgulloso del plantel que tengo y me cuesta día a día un horror mantenerlo y esto ha transformado la actividad productiva en una guerra entre nosotros, que pagame, que te debito el tipo de cambio, etcétera. Esta locura que el Estado trasladó al sector privado está generando una destrucción del sector privado. Yo hasta ahí lo comparto. Vamos a las causas. Las causas es que tenemos una mochila inllevable. ¿Cuál es la mochila? Alguien le dijo la mochila laboral, no salarial, la mochila regulatoria, la mochila impositiva. ¿Pero cuál es la solución? ¿Bajar salarios? Que ya pasó. Definitivamente la devaluación se va a bajar salarial en dólares ya la no digas tus oscuros pensamientos. No. Yo no dije ¿oscuros laboral, pensamientos? Sí, No, yo no tengo oscuros pensamientos. No salarial, no te digo bajar salario. Yo pregunté. Palabra, en ningún momento hablé no le pongas color a mi pensamiento. Hablé, en ningún momento, no, pero me están chicaneando con una pavada. En ningún momento yo no chicaneo, estoy preguntando. En ningún momento, déjame terminar, hablé de bajar salarios. Lo que te digo es que los costos laborales sobre el empleo en blanco es inllevable. En lo que va del año yo nunca pagué el SUS con plata propia. Tuve que endeudarme siempre porque nunca tuve guita. Préstamos. El último SUS lo pagué con un préstamo al 2020. O sea que va a pasar el próximo mundial casi, el próximo eliminatorio. Pero pará, ¿qué te quiero decir? El costo laboral, el costo impositivo sobre el trabajo es inllevable. ¿Contra qué? Contra cero. El costo del sistema impositivo es absolutamente una mochila mortal.
Nosotros nos restringimos todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos. Nos estamos cuidando como locos. ARBA te cae sin ningún problema, como si el mundo fuera Suecia y como si sus servicios pésimos de la provincia de Buenos Aires fueran una factura escandinava. Y no tienen piedad y están reventando las pymes. Andá hoy a una agencia de AFIP, andá a una agencia de ARBA, andá a HIP. Están matando pymes como locos y eso el Estado no se toca porque son todos inflexibles los gastos, que son todos gastos sociales. Por favor. Pero a vos, pyme. Si el país lo arreglamos con impuestos, estaría arreglado. Tiene 100 impuestos el país. Por favor. El costo laboral que lo diluyeron porque los salarios en dólares se pulverizaron. Es más, una boludez pagar una quincena. Olvídate. No, pero digo, hoy despedir gente va a ser baratísimo para el sector privado. Por favor, no. Pará, o la presión tributaria o lo que te preocupa es que tenés el mercado interno deprimido y que los bancos te cobran 120% anual para financiar el capital de trabajo. Los bancos giraron y miran al Estado. El primer prestamista, el primer tipo al que le presta es al Estado, se olvida de las pymes. ¿Por qué? Porque el Estado se chupa todo, dame todo lo que tenés, no mires carpeta, nada, dámela toda a mí. Por la voracidad fiscal, porque el Estado es una religión y el Estado no se toca. ¿Por la voracidad fiscal o por la bicicleta financiera que montó el Banco Central también, de la cual el sector privado es beneficiario? Sí, yo me beneficio bárbaro. No, lo segundo que me aplasta es la mochila impositiva. Alguien le dijo, algún cráneo le dijo al presidente el viernes que esto se arregla con más impuestos. Esto se arregla con menos impuestos. ¿Y recortando más fuerte el gasto? No, menos impuestos para que la máquina trabaje, para que el sector privado labure. Pero para vos, hoy, yo llego todos los días. Coincidís. Tiene 22 días hábiles el mes y tenemos 19 vencimientos impositivos. Lo único que importa es pagarle a esta runfla. Pero no coincidís que si vos tenés que darle una señal al mercado financiero, porque el gobierno tiene que hacer eso, porque si no se le va de cauce la situación en términos financieros, el dólar, el riesgo país. Si vos le tenés que dar una señal y querés ir al famoso déficit cero que pretende el gobierno, si no trabajás del lado de los ingresos y no aportan los sectores que ganaron con este modelo en los últimos 2 años y recortás solo el gasto, vos sos economista, ¿la economía no entra en una profunda recesión? No. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Te voy a decir una cosa, pará. ¿Cómo que no? Vos sos keynesiano, por eso. Alberti, la semana pasada se cumplió... Pero es cuestión de matemática, me parece. De Keynes o no Keynes, ¿no? La curva de Laffer también es matemática y te demuestra que si bajás los impuestos aumenta la recaudación. Lo que pasa es que acá hay una fobia a bajar impuestos. Hay una fobia absoluta. Mirá el campo. Pero depende a quién. Y explotó. Ahora necesitan guita. Blown. Pero explotó, ¿cuántos empleos generó el campo? ¿Cuántos empleos generó el campo? Montó un programa productivo, que la economía crezca a lo largo del tiempo. ¿Cuántos empleos generó el campo? ¿Querés un gran generador de empleo? El Estado. No, ¿cuánto empleo? El Estado. Hoy no lo podés sostener. Gustavo, ¿cuánto empleo generó el campo que se le sacaron todos los problemas? Decime cuánto. Estás mirando como... Ningún empleo. Es absolutamente falso lo que decís. Agustín, genera empleo, el campo está tecnificado y no genera empleo. No genera el empleo que genera la industria. Pero hay que mirar los datos. O sea que el grano se traslada solo, ¿viste? Va por tubos. No hay genera camiones, el empleo que genera la industria. No alcanza para que los argentinos... Despreciás al sector privado porque sos un religioso del Estado. Sector privado. ¿Cómo voy a despreciar al sector privado? La economía tracciona... lo que genera el campo, lo que genera la industria, lo que genera los servicios. El estatismo se nos metió tanto en la cabeza. ¿Cómo voy a despreciar al sector privado? Yo soy sector privado. Bueno, bienvenido. El estatismo se nos metió tanto en la cabeza que creemos que desde la poltrona, como dice el gran Javier Milei, vamos a dirigir a ver qué sector crece y qué sector no crece. Baja los impuestos y crecen todos y el empleo se genera por todos lados. En los últimos 15 años la provincia de Buenos Aires creó 150.000 Hay que bajar impuestos. A ver, te pregunto hay que bajar impuestos. 40 personas por día hábil. Pero si en este contexto hay que inventarla en el sector privado. ¿A quién le tenés que bajar impuestos y a quién no? Si en este contexto bajás impuestos, ¿qué haces con el gasto? Porque te vas a un déficit insostenible. ¿Qué haces con el gasto? Tendríamos que haberle pedido la guita del Fondo Monetario para financiar la baja de impuestos, no para financiar todo el circo que financiaron. Para hacer política productiva, crecimiento y tampoco el Fondo porque Monetario. recién tiraron la chicanita esta de los 7.000 empleados públicos. Antes de bajar ¿Pero qué chicanita? ¿Van a rajar 7.000 empleados y está muy mal, públicos? y está muy mal. Yo te digo, como libertario no son chicanas, son datos, es información. Para querer recortar el tamaño del Estado y bajar impuestos y está muy mal echar... ¿Te duele? Escúchame, nos vemos una vez cada 4 meses. ¿Te duele que hable? Escúchame una cosa. No, me encanta, pero tenemos que intercambiar un poco. Antes de bajar la gente del sector público, no estoy de acuerdo con sacar gente del sector público, no estoy de acuerdo con estigmatizar al empleo público, no estoy de acuerdo con echarle la culpa de los políticos, que son unos parásitos, no del laburante. A ver, yo quiero ir a... te hago un insert. ¿Por qué? Porque los políticos son un parásito. ¿Vos qué pretendés? ¿Que maneje quién? ¿Pero quién maneja? Agarraron un país que era 15. ¿Pero quién maneja el país? ¿Quién maneja el país? Tiene que pedir perdón en Luján. ¿Quién maneja el país entonces? A ver, ¿a quién le das el país? Perdón, tiene que ¿Pero quién maneja el país? Los empresarios. Porque los CEOs lo han manejado mal. ¿Quién maneja el país? Que vuelva Sarmiento, Roca, alguno de esos, porque estos son un desastre.
Escúchame. Antes de bajar el empleo público, hay que crear las condiciones legales, laborales en el sector privado. Te lo voy a decir concretamente. Hay que hacer un régimen de trabajo libre para el tipo que hoy está desempleado. Libre, ¿qué significa? Cero indemnización, cero impuestos sobre el trabajo. Así podemos contratar a 1,5 millones de pibes que no trabajan ni estudian. En este contexto van a rajar un montón de pibes. No los va a tomar ¿Vos querés volver a una especie de esclavitud? Flexibilización laboral. A una especie de esclavitud. Llámalo como quieras. Le gusta la esclavitud. Van a rajar 1 millón de pibes, no tomar 1 millón de pibes. Tenés el mercado interno deprimido. Se llama David. Es el cartonero mío, lo veo todos los días. La única forma de tomar a ese pibe es sin impuestos sobre el trabajo. No hay vuelta. A ustedes les encanta cobrar 65% de impuestos sobre el trabajo y esos pibes quedan afuera. ¿Sabés quién es? A vos y a mí. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros no cobramos impuestos. Ustedes, todo está, los religiosos del Estado, ustedes, que hablás de baja de impuestos y les agarran la... Me gusta, ¿cuál es la postura que tenés? Vos querés eliminar el Estado. Y aumentan impuestos y se excitan. Les agarró la locura. Hoy retenciones de la minera, estaban pipones, como viendo un partido parcial, estaban viendo el Barcelona. Gustavo, escuchá un cachito, escuchá un poquito. Enloquecido. Esperá, no es cuestión de gritar, es cuestión de hablar. Retenciones y se excitaron. Vos querés eliminar el Estado. No, entonces, bajarlo a su mínima expresión y que hagan lo que tienen que hacer. ¿Quién se encarga de los más débiles de la cadena? ¿Vos creés que el empresario que gana mucha plata, los bancos que ganan mucha plata, van a decir, voy a dar parte de mi fortuna para que la gente esté mejor? La única forma de que la gente salga de la pobreza es con el trabajo. No hay otra. ¿Y quién tiene que generar trabajo? Gobernar y generar trabajo. La única forma de crear trabajo... Es gobernar y generar trabajo. La única forma de crear trabajo es que sea negocio crear trabajo. La única forma de que sea negocio crear trabajo... ¿Pero cómo va a ser negocio si acá hay timba financiera? Y bajos regulaciones. ¿Pero cómo va a ser negocio si hay timba financiera? No intenten más desde el Estado que hicieron un desastre. Pero si la timba financiera la generaron el gobierno, por favor. Sí, mirá lo que es ahora. Mirá lo que es la Argentina. Pero mirá lo que es porque están el otro gobierno se mataba por los pobres y había pobres por todos lados, tanto que no los contaban más. Dije, bueno, 1.2 y dejémoslo de joder porque si no hoy hay mucho más. El propio presidente admitió hoy que va a aumentar la pobreza. Que va a aumentar la pobreza. Después de que vino diciendo que iba a tener pobreza Argentina tiene 30. Por esta idea de que el Estado se retira. No, se retira. El Estado ojalá se hubiera retirado. Este gobierno es lo mismo que ustedes con formato más o menos. Son ustedes? Los kirchneristas. Es el mismo gobierno anterior con buenos modales, con unas cosas un poquito más conchetas, CIOs, etcétera. Pero conceptualmente está Argentina en la misma decadencia de hace 50 años. Con el kirchnerismo, con el macrismo, con el Estado religión. Bueno, lamentablemente, digo, está demostrado que para que una economía crezca, se desarrolle a lo largo del tiempo, es fundamental el rol del Estado, en términos de direccionamiento de las inversiones, en términos redistributivos. Si vos corres al Estado, volvés a una distribución del ingreso del siglo XIX, del siglo XVIII, que es lo que pasa. No, que si no vamos a volver a la esclavitud, yo no se le preguntaba al Estado. Esa distribución del ingreso del siglo XVIII, XIX, uy, qué horror. Atrajo 7 millones de inmigrantes netos. Lo que pasa, eran todos boludos. Vinieron porque acá había una redistribución. Vinieron porque salían de la guerra, iban a cualquier país. ¿Vos crees que eligieron? En aquel momento también había 180 países, eligieron 3. No. Tan estúpidos no eran. Mira, te puedo hablar de mi abuela. Te puedo hablar de mi abuela y la situación no era así. Eso es lo que se enseña en los colegios. No, no es los colegios. Eso no es cierto. Eso es lo que sea a los pibitos estupideces. Sí, por bueno, no, lo que pasa es que bajo la concepción de ellos, por ejemplo, Milei, que trabaja con él y yo, o que lo banca a muerte. Bueno, que lo banca a muerte, dice que la distribución del ingreso es un acto violento, que el Estado... bueno, por eso. Es inútil. Si vos crees que distribuir el ingreso, distribuir la riqueza en una sociedad, en parte del Estado, es un acto violento, estamos jodidos. Bueno, lo que pasa es que si, Gustavo, a ver si podemos entenderte, si vos planteás la esclavitud como sistema... Vos me estás cargando. No. Acabas de hablar de que... pero no tiene que haber... No. Acabas la esclavitud. Cero indemnización, cero esto, derechos laborales no. Derechos laborales no, esclavitud. Es la misma esclavitud que en Estados Unidos, con 3% de desempleo. ¿Y si nosotros no queremos ser Estados Unidos? Y un PIB per cápita que es 4 veces el nuestro. Mirá qué esclavos que son. No pongas en mi boca palabras que te salen por algún lado. El crecimiento que retoma ahora la economía de Estados Unidos, me imagino que no lo defendés porque es una actitud proteccionista y un rol del Estado proteccionista monumental. Lo que montó Gracias Trump, al Estado. Y por eso recuperó no hay empresas privadas, nada. No, sí, las hay. Pero no vas a decir que no bajó los impuestos, nada, está bien. Siempre ves que es una religión. No, pero disculpame. Es una religión, la loco. salida de la crisis del 2008 de Estados Unidos, ¿qué fue? ¿Una política que de corte keynesiano completamente? Totalmente. Bueno, completamente. Y permitió salir de la crisis. Hoy que recuperó el crecimiento y la industria, ¿qué es? Una política que es proteccionista, con un Estado presente. Bueno, pero lo mismo que hicimos acá 70 años y no fue mal.
Lo que pasa es que es una religión. Hoy estás excitado porque aumentaron los impuestos. Esa es la realidad. Hoy estás feliz porque crees que un sector solo va a pagar más impuestos. Los de mayores recursos. Y le faltó el bienes personales porque los ricos tienen que pagar. Deberían, dije yo. Ojalá hubieran aumentado esos impuestos. No los aumentaron. Qué lindo que sos. Hoy ajustan por el lado del gasto. Y lo único que hicieron fue un mamarracho con las retenciones. Hoy hicieron un aumento de gasto permanente y un aumento de impuestos que dicen que es transitorio. Olvídate, va a ser recontra permanente. Pero aparte no hicieron un aumento de impuestos. Solo a determinados sectores exportadores le metieron un impuesto que aparte es un mamarracho porque es un monto fijo que lo único que va a hacer es que estos sectores presionen por una devaluación para diluir el impuesto que están pagando, perjudicando al pueblo argentino más de lo que se perjudicó. Es un monto fijo que va a variar y lo empomaron al sector agropecuario. Ahora lo establecieron como monto fijo. No se sabe por agropecuario, le falta más impuestos al señor. Tenemos 101, quieren 150 impuestos. Bueno, si se ponen las pilas, inventen algo, no se olviden del impuesto inflacionario. ¿Cuál es el modo, Gustavo, para que la gente llegue a fin de mes y tenga una vida digna? Yo no tengo y pueda mandar a sus chicos al colegio y hacer una vida... No tengo la menor duda que bajando la carga fiscal. Porque el sector privado... ¿Sobre qué sectores? Porque el sector privado te lleva una botella de gaseosa a 30 pesos. Lo que pasa es que tenés un socio Estado que le clava 30 pesos más. Y vale 60. El sector privado te lleva un litro de leche al supermercado y te lo pone en la góndola al servicio del consumidor a 18 pesos. Pero tenés un Estado que quiere 12. El sector privado te pone el litro de nafta está a 30, a casi 20 pesos, 18 pesos. Pero el Estado quiere otros 12 mangos más. Tenés un socio que te está reventando. Hoy no se habló de ingresos brutos. Todo, que concentre el ingreso y que destruya, y que encima flexibilice a los trabajadores. Hoy no se habló de ingresos brutos. Y van a soltar a los perros de la provincia para aumentar de vuelta ingresos brutos, porque otros que se excitan con los impuestos. Ingresos brutos representa el 10% del costo de los alimentos. ¿Qué me venís a joder con el precio? Que la gente no llega a fin de mes. ¿Cómo que no? Y obvio que no va a llegar. Si está pagando impuestos como loco, el 50% de lo que come se lo lleva el Estado. ¿Y las tarifas? Un estómago lo tiene el sector público privado, el estómago al lado, un parásito se come el estómago del sector público. Las tarifas tenés 30% de impuestos. Las tarifas... Había una propuesta del sector privado, de los liberales, que le decíamos, con duplicar las tarifas les alcanzaba. Había que extender los plazos, cambiar los contratos y bajar los impuestos. No, el Estado es una religión, eso no se toca, ñácate al sector privado. Vos querés que la gente llegue a fin de mes, sacá al Estado de la góndola. Pero con el esquema de tarifas al Estado de las pymes, le estás regalando sacá al Estado de la producción. Porque vos creés que el sector privado y los supermercadistas, por ejemplo, tendrían la bondad de bajar todos los precios si vos sacás al Estado. Bajarían por competencia. O no deberíamos tener abrir la economía y bajar el porque ahora no hay competencia. No. Ahora no hay competencia. ¿No? ¿Y vos creés que el Estado no debiera regular eso para defender al más débil de la cadena? Pero tengo una pregunta. ¿No se te si el Estado se retira, menos competencia. Te voy a hacer un desafío. Te voy a hacer un desafío. Decir 10 oraciones sin nombrar la palabra Estado. No te sale. Es una religión. ¿Vos creés que el Estado no debería? ¿Vos creés que el Estado no debería? Sí, creo que el Estado no debería. No, vos creés que el Estado no debería existir. Es una cuestión filosófica. Es diferente la posición. No es que no debería existir. Cobrame impuestos bajos, atendé lo que tenés que atender. Son 4 o 5 cosas. No me molestas, déjame toda la ganancia para mí y que el resto se joda. Quédate tranquila, para mí no. Me la paso compitiendo con 300 colegas y no me llevo toda la ganancia. Hablo del pobre que se joda porque nació pobre. ¿Qué va a hacer? El pobre que se embrome. Es un error de concepto. Eso pasó. Es un error de concepto, sí. Obvio, coincidimos que ¿Y vos creés que el pobre va a dejarse pobre ¿Vos creés que el pobre va a dejarse pobre por el Estado? Pero escuchame. No, quiero la respuesta. No, quiero la respuesta. Sí. ¿Vos querés que el pobre va a dejarse pobre por el Estado? Las preguntas las hago yo, pero si igual te puedo contestar. Claro, si querés jugamos a eso, pero no me molesta. Se la mando a él. ¿Vos querés que el pobre va a ser... Ah, qué interesante. Claro, porque aplica política redistributiva. En el comunismo dejaron de ser pobres, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí era el máximo Estado. Si vos tenés un Estado que orienta el desarrollo económico, identifica sectores estratégicos. ¿Hoy está pasando en Argentina? No. ¿Fue una asignatura pendiente de antes? Estamos de acuerdo. Aumentamos el gasto público de 20 a 40 puntos en la época acá, en tu época, en la cual estás feliz, excitado, y la pobreza nunca bajó del 30%. Que la escondieron es otro asunto. ¿Viste? Que se hacían los giles con los números es otro asunto. Escuchame. ¿Cuál es tu época, Gustavo? Yo creo que la mejor época de la Argentina, sin lugar a dudas, es la época de Alberdi. El pensamiento de Alberdi de Argentina de 1853 hasta 1910-12. Extraordinario. 7 millones de tipos decidieron venir a la Argentina. O sea, el primer centenario, ¿vos creés que ahí la gente realmente estaba bien? Sí, porque Argentina era una aldea, directamente hablando de una aldea. ¿Vos querés que sigamos en una aldea? Digamos, no. Que ganen bien los que ganan bien y el resto se joroben. Era una aldea en 1853. Alberti escribe el sistema económico rentístico en 1854 y en 1910 eran los primeros países del mundo. Eso es un dato objetivo. Que la literatura que le enseñan a los pibes se encargue de negar es otro asunto. Al contrario. Eso es otra realidad. Porque no, se enseña y dice, no, esa época Argentina tuvo buena suerte, como si hubiera empezado a llover en 1853 y dejó de llover en 1930, una estupidez grande como una casa. No,
Argentina aprovechó recursos naturales. ¿Vos sabías que la obra pública de Roca se hizo con un departamento de obras públicas que tenía 6 empleados? Hicieron trenes por todos lados. Ahora tenemos ministerios, recontra ministerios, la subcoordinación, porque como hacen tantos ministerios se coordinan y hay secretaría de coordinación por todos lados y no te clavan un subte 20 cuadras con toda la tecnología. Entonces vos creés que es necesario el rol del Estado. Y vos me decís que el Estado no es inútil. Es el colmo de la inutilidad del Estado en la Argentina. Vos creés que es necesario el rol del Estado, lo que pasa es que se podría hacer con 6 tipos. Esa es tu conclusión. Bueno, está bien. Pero después no querés echar a 7.000. Pero no yo no nada, estoy siendo un anarco. Mi concepto es un Estado mínimo que haga lo que tiene que hacer cobrando el precio que vale. ¿Y qué es lo que no tiene que cobrando hacer el 40% por ejemplo, de los alimentos. eliminarías directamente el Ministerio de Trabajo. Ahora es secretaría, bueno, pero están eliminando. Bueno, pero compartís, digamos, para que el trabajo de toda la gente del trabajo no hay que darle ni atenderla. Yo bajaría cargas porque yo creo que la gente defiende su trabajo bien y no hace falta tanto. Individualmente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo único que defiende el trabajo, es la competencia por los trabajadores. Todo lo demás es pico. Todo lo demás es sanata. Pero aparte estás hablando yo he visto pymes morir en los juzgados laborales. He visto pymes morir por los juicios laborales, que supuestamente protegían al trabajador y dejan gente afuera. Las pymes ahora mueren no por los juicios laborales, sino por la situación económica. Por el mercado interno, por la joda de la bicicleta financiera, por el estrangulamiento que se genera con las tasas de interés. Empresarios como yo, muchos empresarios, estamos matándonos, cuidando a nuestros muchachos, a nuestro personal, pero tenemos hasta miedo de tomar uno nuevo. ¿Por qué? Porque tenés miedo de un quilombo, tenés miedo de un juicio. Porque esas cosas que pretendieron... Porque no sabes cuánto te va a venir de luz, de gas, de electricidad, el alquiler te aumenta, las expensas. ¿No te parece que es eso? Permitime terminar la oración. Yo sé que tengo miedo. Que permitieron... Bueno, me alegra, está bien. Esas legislaciones que se han hipertutelado. Yo no digo que tiene que haber cero legislación y que el señor Tomada, que fue un excelente ministro, no tiene nada que hacer. No, tiene mucho que hacer. Pero hemos hipertutelado el trabajo de manera tal de desincentivar la demanda. Por favor, vean la realidad, hablan con los kiosqueros. No se anima a tomar un empleado. Pero no es Entonces, por eso. Ese temor a tomar un empleado, lo que te genera es que te quede un pibe afuera de baja productividad. Por eso te di el nombre de David el cartonero. ¿Y la inflación? Entonces, pero ese es otro problema. El kiosco tiene problema porque no se vende hoy un chicle y mañana no sabe cuánto lo compra porque es un país que no tiene precio hoy en la Argentina. No es el empleado el punto, me parece. Y tiene un mercado interno deprimido. Estábamos hablando de la mochila laboral no salarial. Por supuesto está la mochila, digo que hay un tema... Por supuesto está la mochila de la inflación, por supuesto está la mochila impositiva, por supuesto está la mochila regulatoria. Decís, no querés un Estado grande, hay que pedir permiso para cualquier cosa. Yo para sacar una camioneta a la mañana tengo que sacar 4 permisos al sector público. ¡Permisos! Tengo que esperar que venga el CAE de la FIP que me diga, sí, puede salir. Permisos. Alberdi decía, quien pide permiso niega su libertad. Yo tengo la libertad de trabajar antes de que el Estado me dé la autorización. Y atrás de eso hay 50 empleados que lo único que hacen es jodiendo la vida del sector privado. No, bueno, ese discurso tramposo termina siendo que quien nos está mirando, que tiene un empleo en Argentina, termina siendo completamente perjudicado con un Estado ausente, si bajás los derechos, porque eso que marca como costo, como carga laboral desde ese punto de vista, del otro punto de vista, son derechos de los trabajadores. Si no, terminás en una situación de flexibilidad absoluta, que además, impuesta en un esquema recesivo como el que se encuentra en Argentina, imagínate lo que sería en materia de despidos y en materia de pérdida del derecho de trabajadores. Una locura. Ahora, en la actual coyuntura económica, la Argentina necesita, para salir de este desastre en el cual nos metieron con la política económica de estos últimos 2 años y medio, bicicleta especulativa, tasa de interés en las nubes, debilitamiento del mercado interno, pérdida por adquisitivo de los salarios, un rol muy activo del Estado y un giro de 180 grados en materia de política económica. Vos sos pyme. Andá a hablar con cualquier cámara pyme, que son colegas tuyos, y preguntale si esta actitud de retiro del Estado en materia proteccionista de no intervenir más en el comercio no los está destruyendo porque le está generando competencia desde orígenes con los cuales es imposible competir. Eso al final del camino destruye empleo. No compiten, no pulverizaron los salarios en dólares. Porque cargan 3 mochilas que no carga el otro. Es más barato no, porque pones todo el foco en una sola cuestión, es muy simplificado eso. La culpa de todo la tiene el Estado. Vos me cargas 50 kilos en la espalda y obvio que no corro con nadie. Los políticos y los impuestos. Ese es el discurso que tiene determinada línea de pensamiento que hoy puede representar él, Milei, no sé, Spert y algunos economistas que andan dando vueltas. Todo se reduce a eso. Y no es así, no es tan sencillo. Si no, no existiría el estudio de esta materia. No es tan sencillo. Tiene que haber
Un Estado está demostrado que tenga un rol activo cuando vos necesitas que una economía crezca y se desarrolle a lo largo del tiempo, sobre todo mejorando la distribución del ingreso en economías como la nuestra. Necesitas políticas proteccionistas, necesitas regulaciones. Habla de las desregulaciones y el retiro del Estado. Vos sabés que la principal causa que condujo a este desastre que hoy estamos transitando en Argentina, que todos los que nos están mirando del otro lado saben de qué les hablamos porque lo sufren todos los días y cada vez más, tiene que ver con haber desregulado desde el Estado todo lo que tiene que ver con los flujos de capitales especulativos, con la regulación financiera, permitir que los bancos lleven las tasas de interés a las nubes. Toda esa cuestión desregulatoria que encierra la concepción ideológica de que el Estado tiene que estar ausente, generó el desastre que hoy vivimos los argentinos. Hay una economía o una política económica que ha generado más pobres, personas con menor poder adquisitivo del salario, y bancos que ganan cada vez más y sectores determinados que ganan cada vez más. La pregunta es por qué no está el Estado ahí, en lugar de por qué no hay menos Estado. Porque sin intervenir, los bancos ganan dinero, otros sectores ganan mucho dinero y el que se joroba es el de abajo. Es que si el Estado se retira, gana el grande. Eso no es una religión, eso es una descripción. Eso no es una religión, es una descripción de lo que está pasando. Vos los sectores que nombrás, fundamentalmente el sector financiero, gana plata porque le presta a tasas extravagantes al principal tomador de créditos, que es el Estado. Si vos bajás el déficit, si son prudentes en la política fiscal, no tienen que ir a sacarnos el crédito a nosotros y los bancos se van a tener que dar vuelta y empezar a pelear conmigo. Y yo le voy a pagar la tasa de interés que me permita el proyecto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Vos crees que si el Estado no está, todo estaría bárbaro, estaría perfecto? Estaría mucho mejor, sin lugar a dudas. Bueno, por eso, ¿no? Es una concepción de fondo completamente opuesta. Sin lugar a dudas. Yo creo que si el Estado no está, está demostrado que se te tensiona la distribución del ingreso. Y hoy tenemos la mochila más pesada que la espalda. La mochila sería más liviana, la podríamos llevar. Les agradezco mucho, han sido muy amables. Hay una cuestión obviamente filosófica, es interesante el debate. Sí, de fondo, sí. Es un amigo el compañero. Y después amigo compañero. Amigo compañero. Y después está la situación dramática. Yo tengo dramática. pensamientos oscuros, según Gustavo. Y después está la situación dramática por la que hoy transita la Argentina y quienes nos están mirando saben de qué se trata y lamentablemente vamos a una situación que va a ser cada vez peor. Muchísimas gracias a los dos, han sido muy amables. A ver.